Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Vamos a hablar de política, lo hacemos habitualmente, pero hoy especialmente hemos convocado al doctor Juan Manuel Casela, de la Unión Cívica Radical, ex diputado nacional, mandato cumplido, es lo correcto, pero un activo dirigente en estos momentos del radicalismo, en todo esto que está significando la posibilidad de hacer un frente político, pero yo no soy el que tiene que explicar la cosa, para eso está convocado él. Así que gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Es un gusto siempre conversar contigo. Yo digo Cachi, para nosotros es... todavía desde que comenzó su carrera política como diputado nacional. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo se sienten? Es decir, porque hay épocas especiales. Es decir, cuando te tocó ser diputado nacional con el advenimiento de la democracia y ha transcurrido un tiempo realmente grande, pero ahora, frente a cómo se sienten políticamente. Bueno, los radicales nos sentimos en estado de recuperación, para decirlo de una manera sintética. Nosotros hemos sufrido un proceso muy duro en el 2001, era un gobierno de coalición, pero el presidente de la Unión Cívica Radical, por lo tanto la gente, el hombre común, lo identificó a ese gobierno con el radicalismo. Ese gobierno terminó mal, le estalló la convertibilidad en las manos, tuvimos una dificultad económica enorme todos los argentinos y por lo tanto la repercusión sobre el radicalismo fue altamente negativa. Yo diría que si nos ponemos en la situación del 2001, era previsible la desaparición del radicalismo. Y sin embargo, como está metido en la historia argentina, como tiene una especie de espacio social ganado, el radicalismo logró sobrevivir y estamos tratando de recuperarlo. Las últimas elecciones fueron buenas para nosotros, el 27 de octubre ganamos 6 provincias, solos o en alianza, gobernamos las 8 principales ciudades del país, de manera que podemos decir que estamos en recuperación. Y en cuanto al país en general, y yo estoy un poco preocupado por la forma en que ha derivado la democracia argentina, que se ha deteriorado, que ha perdido calidad. Me parece que las ilusiones, las expectativas, las esperanzas que tenemos en el 83 no se han cumplido íntegramente, y yo diría que en ciertos aspectos la Argentina está peor que en el 83. Es valioso haber mantenido el sistema democrático. Es valioso que la gente vote y decida. Es valioso que el país haya pasado crisis importantes, como la del 2001, por ejemplo, o la del 89, y las haya superado dentro del sistema. No había pasado antes. Cada vez que había una crisis económica, la democracia capotaba. Pero digo, además de permanecer, de sostener el sistema, hay que mejorarlo, hay que incrementar sus valores esenciales. Y esos dos valores son fundamentalmente la libertad y la justicia social. Me parece que la libertad está relativamente garantizada porque la inseguridad pública afecta a la libertad personal y en segundo lugar me parece que la situación social es preocupante porque hay un 30% de la población argentina que vive en la pobreza o en la indigencia y una situación de esa naturaleza es muy difícil de soportar en el mediano plazo. Me parece que te estás olvidando una parte, por lo menos es lo que yo pienso, la falta de respeto por la institución. Por supuesto, hay un problema institucional serio que se ha agravado en los últimos años. Digo porque yo rescato, entre las muchas cosas que rescató, es el profundo respeto que hubo por parte de Alfonsín a las instituciones, por encima de todas las cosas. Eso fue lo que se recuperó para el país y que se perdió. Bueno, ahí es una cuestión grave. Me parece que efectivamente las instituciones han perdido calidad y han perdido respeto por parte de quienes ejercen el poder. Pareciera que Menem, que era un gran transgresor, inició un ciclo de falta de respeto institucional, de manipulación institucional, de aprovechamiento de los huecos que puede haber entre las instituciones, y hoy este gobierno, a mi criterio, es un ejemplo muy claro de falta de respeto por el orden institucional. Esto, por lo tanto, efectivamente, junto con el tema social, hay un tema institucional grave en Argentina. Ahora, frente a este espectro, frente al 70% que se obtuvo, la oposición en general en todo el país obtuvo un 70%, a diferencia del oficialismo,
¿Cómo es esto que se van armando frentes políticos especiales de los cuales está involucrado indirectamente o directamente la Unión Cívica Radical, a pesar de que se ha formado un interbloque en el Senado del que no participa la Unión Cívica Radical, pero que de algún modo van a estar colaborando estrechamente? ¿Cómo se maneja todo este espectro? Pero en primer lugar, digamos que la política argentina sufrió un proceso de dispersión. Un proceso que era, por un lado, dispersión, por otro lado, lo que yo denomino individualización. Es decir, los partidos políticos tendieron a fracturarse, a dispersarse, a romperse, y por el otro lado aparecieron las figuras individuales como factores determinantes en el escenario político argentino. La democracia argentina hoy es más una democracia de candidatos que de partidos. Y eso no es bueno para el sistema democrático, porque la continuidad de la democracia depende de la existencia de estructuras sólidas en el plano político. Por lo tanto, una de las cosas que debemos hacer es recuperar la solidez de los partidos en Argentina. Para eso hay que buscar acuerdos, hay que jugar el papel contrario al de la dispersión. En la medida en que avanzó la dispersión se fueron debilitando los partidos, se fueron debilitando las estructuras partidarias. Tenemos que iniciar un proceso de recomposición para fortalecerlas. En esas conversaciones estamos con partidos que son afines a la Unión Cívica Radical, o dicho al revés, para los cuales la Unión Cívica Radical resulta afín, que son el socialismo en sus diversas versiones, el GEN, representado por Margarita Stolbizer, la coalición cívica de Lilita Carrió y sus amigos, algunos partidos provinciales como el Frente Cívico Cordobés, y entonces estamos armando una estructura que nos permite Pino Solanas y Proyecto Sur, Libres del Sur y Tumini, es decir, estamos tratando de convocar a distintos sectores políticos que tienen diferencias, pero mantienen coincidencias en una serie de puntos centrales. Con eso estamos tratando de armar una estructura de soporte. Quiero hacer hincapié en algo que yo disiento respetuosamente contigo. El esquema es, siempre hubo personalismos en el país, políticamente hablando. Se siguió a Alfonsín, se personalizó, se siguió a Perón, se personalizó, se siguió a Irigoyen, se personalizó, a Alem. Hagamos un poco el raconto. No. Hay alguien siempre que se destaca y se sigue ese hombre. Lo ideal es esto que vos decís, el conjunto, la base programática de un conjunto de gente, un partido político. Sí. Pero la gente no tiene conciencia de eso. Bueno, pero vamos a poner se vota al hombre. Vamos a poner de acuerdo. Yo distingo entre esto. Alfonsín, Alem, Irigoyen, Alfredo Palacios, qué sé yo, Américo Ghioldi, fueron figuras importantes, personalidades políticas centrales en la historia argentina. Cada uno con su dimensión y cada uno con su posibilidad. Balbín, me olvidaba de Balbín, que tal vez fuera el ejemplo más típico. Pero esas fuertes personalidades no eran resultado de la existencia de partidos que los proyectaban. Había una especie de soporte partidario que les daba dimensión y además los controlaba, los mantenía dentro de una estructura. Mientras que en los últimos años, particularmente a partir de la década del 90, aparecen figuras individuales que no tienen origen político y que pasan a ser, digamos, referentes sin historia, sin control y sin pertenencia. Esto fue una maniobra de Menem destinada a incorporar a la política la popularidad proveniente de otras actividades. Correcto. Y aparecieron buenas personas. Yo creo que Palito Ortega es una buena persona, que Reutemann es una buena persona, que Scioli es una buena persona. Pero digamos que no había detrás de ellos una trayectoria política que los elevara, sino que había una popularidad proveniente de alguna actividad personal. Esto deteriora lo que podemos denominar la solidez de la estructura política y por lo tanto hay que diferenciar entre liderazgos originados en el plano político y liderazgos implantados. Es cierto que la tradición política argentina registra siempre la existencia de personalidades atrayentes, que en algunos momentos se convierten en los factores determinantes. Muy bien, pero esto me parece que es una situación menos perjudicial cuando ese factor determinante proviene de una organización política. Porque, reitero, se pueden buscar los antecedentes, se pueden buscar las coincidencias, se pueden buscar las trayectorias y se puede buscar además un cierto límite, un cierto control. Ahora, sí, de todas maneras,
el que no se proyecta per se, a pesar de tener todo el aparato detrás, no llega a la gente. Es lo que ocurre con Sanz, por ejemplo, que es un referente de una concepción política brillante, y Solanas, Wiener, es decir, tenés personalidades especiales. Pero me da la impresión de que la gente está buscando a alguien que se destaque por encima de ellos y que no se encuentra políticamente en estos momentos. Este es el gran problema. Bueno, este no es un momento de demasiada riqueza en la política argentina. No es un momento de demasiada riqueza. Creo que falta cantidad de gente, que faltan grandes personalidades, sin perjuicio de que las hay, como las que vos mencionaste. Pero digamos, se requeriría un espectro más amplio, porque son hombres importantes, pero no terminan de cubrir todo el espacio social. Y esto me parece que es necesario buscarlo, pero reitero, me interesa que esos referentes que puedan aparecer tengan inserción, tengan compromiso, tengan vinculación con una organización. Yo te voy a proponer que vayamos a un corte y después volvamos, porque me interesa meterme un poquitito más dentro de las proyecciones que puede haber. ¿Cómo no?